Creo que creamos Te escucho cortado, pero no sé si eres tú o soy yo. A ver, ahora sí. ¿Aló, chiquillos, me escuchan ahora? profe, así ¿Qué? como va, no vamos a terminar la clase nunca. ¿Pero me escuchan o no? Sí se le escucha. ¿O se me escucha cortado? No se le escucha cortado. Ya. No, sí, todavía queda tiempo y no queda mucho tampoco de materia. O sea, lo que viene es algo que ya hemos visto antes y que no creo que sea tan complejo entenderlo. Mi preguntación es, ¿hasta qué parte de acá alcanzaron a llegar cuando lo estuve explicando? ¿Hay alguien ahí o me fui de nuevo? Presente. Creo que Ya, se cortó por unos segundos. allá. Pregunta, ¿hasta dónde llegamos? ¿Se vio cuando el Como cálculo leí, pi tercio y el 8pi y el z? como le iba diciendo, estaba explicando de cómo sacó las coordenadas X, y estaba señalando el dibujo. Ah, ya. O sea, alcanzaron a escuchar de que acá el x y el y son cero. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un eje de simetría, los centros de masa siempre se ubican ahí. En este caso, el z es el eje de simetría. ¿Cachai? Como está en el eje z, claramente el x y el y son cero. Y por eso solamente se calculó el mxy y el m. Si el eje simétrico hubiera sido el eje X, entonces el Y y el Z son cero y por lo tanto en vez de calcular el MXY hubiera calculado el M y Z, por ejemplo, que es el que está asociado al eje X. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, ya perfecto. Bueno, de todas maneras, lo que justo le iba a decir, y parece que ahí recién me di cuenta que se me salió, o se había salido hace poco, es que el miércoles vamos a hacer la guía, ¿ya? De ahí vamos a poder seguir practicando esto, ¿ya? Por si acaso. Recuerden que la guía la vamos a trabajar en clase el miércoles y esa sería la última clase, de hecho. Bien, eso. Oh, de ¿Qué ahí no pasó? va a haber más repaso. Ah, No, de ahí ya no va a haber más clases, ya no va a haber repaso para la prueba. no, pero si no me equivoco, fue con usted. Si no me equivoco, no, si al final hice la clase. No, pero si quieren, porque es que igual van a estar complicados, pero si quieren, igual les puedo yo hacer un reforzamiento antes de la prueba. De ahí es cosa que nos pongamos de acuerdo nomás. Eso sí, esa clase, como es extra, yo no la grabo. Es solamente para los que entran. El que no entra ya, yo ahí no me. Y es una clase totalmente extra, así que es para los que quieran, no. ¿Ya? Ya. Así que, pero ahí, de ahí nos ponemos de acuerdo por el mismo chat. Yo también digo, oh, Eh, profe, día ya, yo ya no tengo clase en el colegio, así que incluso puede ser en la mañana. ¿Ya? Pero sí no tengo problema con las. No sé si ayudarlos, pero por lo menos hacerle unas clasecitas que en realidad son de ejercitación, no son clases como tal. Bueno, integral de línea. Chuta, ¿qué es una integral de línea? Bueno, una integral de línea está asociada a una integración de una curva. Es como lo que vimos al principio, ¿ya?
En el fondo, una integral de línea, como les digo, es la integral que está asociada a una curva. ¿Ya? Una curva que está parametrizada respecto a una cierta, en este caso, respecto a un cierto parámetro t, ¿cierto? Que fue lo que habíamos visto nosotros al principio del semestre, ¿cierto? Entonces, en este caso, la integral de línea, sé que está acá, está asociada a la curva donde yo quiero parametrizar. Esta función, en este caso, es la función que yo quiero parametrizar, y en este caso el ds, que está asociado a la diferencial de la superficie que yo quiero parametrizar. Su fórmula sería esta, ¿ya? Límite cuando n tiende a infinito, porque lo que uno hace en el fondo es particionar la curva y hace lo mismo de siempre, ¿ya? No hay mucho que hacer ahí en realidad. Ya, también recordemos que si la curva C es una curva suave, de tal manera que el parámetro t vaya de A a B, ¿cierto? Entonces nosotros podemos encontrar quién es ese S, ¿ya? En este caso el S es la longitud del arco, para ser específico, ¿ya? Y esta longitud, ¿qué hice? Y esta longitud se puede calcular de esta forma, ¿ya? Integral desde A, desde donde comienza, hasta el parámetro t, de la norma del v de tau por d tau. Fórmulas que ya habíamos visto antes. Recuerden que el v es el dr de t, donde r es justamente, en este caso, la función parametrizada o la función paramétrica, ¿cierto? V para nosotros en física era como la velocidad, para ser más específico, que nunca debería ser cero, ¿cierto? Recuerden que esas flechitas representan la raíz del primero al cuadrado, más segundo al cuadrado, más tercero al cuadrado, etc. ¿Sí? En el fondo, para yo poder calcular una función, una integral de línea, ¿ya? De una cierta función, lo único que tengo que hacer es escribir el x, el y y el z en función del parámetro t, multiplicarlo por esta norma de la velocidad, el de t que está asociado a la variable, y esto va desde A hasta B. Y así es como se calcula una integral de línea, ¿ya? Que fue lo que vimos a principios de semestre. La única diferencia es que a principios de semestre lo hicimos con funciones de una variable, y ahora lo estamos haciendo con funciones de 3 variables. Pero la idea es exactamente la misma. Entonces, ¿cómo se evalúa? Primero tenemos que parametrizar la curva, ¿cierto? Saber cuáles son los límites de integración del parámetro y luego reemplazamos en la fórmula de la integral. Por ejemplo, dice integre la función y me dan una función de 3 variables, x, y y z. En este caso, x menos 3y cuadrado más z. Y me piden calcular la integral de esa función en un segmento de recta, ¿ya? Que une el origen con el punto 1,1,1. O sea, en el fondo nos están preguntando por la integral de línea sobre esta curva que está. ¿Ya? Dice, elegimos la parametrización más sencilla posible. En este caso, lo que quiero es parametrizar, en este caso, esta curva que está acá. Claramente, este es un vector que va desde el 0, 0, 0 al 1, 1, 1, por lo tanto, su parametrización más rápida es el TI más TJ más TK, y como quiero llegar desde el 0 hasta el 1, claramente el T va de 0 a 1. Ahora, ¿por qué este es la curva de parametrización? Simple, porque si yo quisiera que quisiera el punto acá al medio, o sea, en un medio, entonces cuando T vale un medio, aquí voy a tener un medio I, un medio J, un medio K. ¿Ya? Una vez que determino la curva de parametrización, R, calculo su velocidad. Si alguien se acuerda, la velocidad era la derivada con respecto a T de la curva, en este caso de la curva de parametrización. O sea que tenía que derivar el t con respecto a t, tenía que derivar el t con respecto a t y tenía que derivar el t con respecto a t. Y eso me daba i más j más k. Le calculaba la norma, que era la raíz del primero al cuadrado, del segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Recordando que se escriben las componentes y no los vectores.
Por eso el que acompaña el i acá es un 1, por eso acá dice un 1 cuadrado. El que acompaña el j es un 1, entonces acá se coloca un 1 cuadrado. El que acompaña acá es un 1, entonces acá se coloca 1 al cuadrado. Y claramente eso me da raíz de 3. ¿Ya? Y ahora entonces la integral que yo quiero calcular, que es la integral sobre la curva c de la función, va a quedar como integral. ¿Cuáles son los límites de integración de la, parametrización? En este caso de 0 a 1, por eso acá dice de 0 a 1. Después dice f, y lo que tengo que hacer ahora es reemplazar. ¿Cuál es el x de la parametrización? T. O sea que en vez de x voy a colocar t. En el i, ¿cuál es el i de la parametrización? T. Por eso acá colocamos t. En el z, ¿cuál es el z parametrizado? T. Por eso acá colocamos t. Y eso lo multiplicamos por la norma de la velocidad, que ya sabemos que es raíz de 3. Ahora, ¿quién es f de t, t? Reemplazar simplemente en la función donde dice xt, donde dice it y donde dice zt. Entonces vamos a tener t menos 3t cuadrado más t. Donde claramente t más t son 2t menos 3t cuadrado. El raíz de 3, como es constante, para afuera. Y ahora integramos. ¿Cuál es la integral de 2t? T cuadrado partido por 2, con el 2, t cuadrado. Desde el de 3t cuadrado va a ser t cubo partido por 3, y con el 3 va a quedar t cubo. Y evaluamos entre 0 y 1 y eso me da 0. Y así es como encontré, ¿cierto?, la integral de línea de esta función sobre este segmento o esta curva. ¿Se entendió? ¿Recordaron un poquito de cómo se hacía? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, profe. Sí. Sí, profe, todavía no se ha muerto. Ah, ya. Se escucha. Puta, es que ya le tengo pánico a esta guaya. Ya, pero ¿se entendió cómo se hacía? Si se dan cuenta es hacer lo mismo que hacíamos antes. La única diferencia es que ahora aparece una función con más variables, pero en el fondo es hacer lo mismo. Lo mismo. ¿Ya? Entonces cuando les den una curva de parametrización, ustedes simplemente calcula el v, reemplaza el x y el z parametrizado en la función, multiplica, determina los límites de integración y llega al resultado. El problema es que ¿qué pasa cuando tengo una integral de línea pero en el plano? ¿Ya? Como por ejemplo acá, tengo este plano y ahora ya la línea deja de ser una línea y pasa a tener una curva C. ¿Ya? No vamos a andar en tanto detalle, pero en el fondo lo que hay que hacer acá es hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, determinar la parametrización, que en este caso, como es en el plano, no va a tener z. ¿Ya? Determinamos el v, lo mismo que se hace acá. Se reemplaza, la única diferencia es que acá solamente tenemos una función con x y con y, ¿ya? Y se llega al resultado de la misma forma. ¿Ya? Esta es como la materia, pero en realidad no tiene mucha significancia porque es lo mismo que hicimos acá, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que esto debería haber ido acá. Yo no hice el PowerPoint esta vez. Bueno, la clase de hoy decía integrales triples y campos vectoriales. ¿Qué era un campo vectorial? Yo alguna vez lo nombré. A ver si alguien se acuerda. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Las funciones de una variable pueden cambiar un número por otro número. ¿Ya? Sí, de hecho, súper bien. ¿Ya? Cuando yo tengo una función de una variable a otra variable, yo lo que tengo ahí es un campo escalar. Porque soy capaz de transformar un número a otro número. ¿Ya? Un campo vectorial es aquella función, ¿ya?, que me da como resultado un vector.
Eso es un campo vectorial. Por ejemplo, los flujos de aire generan campos vectoriales. El campo magnético, el campo eléctrico son campos vectoriales. ¿Por qué? Porque para un cierto lugar, por ejemplo, para un valor x y z, yo lo que obtengo, o para un valor x y, yo lo que obtengo es un vector. ¿Sí? Por ejemplo, una función f, x y z, esta función que es un campo vectorial, significa que me van a dar vectores para cada x y z. ¿Eso qué significa? Significa que al lado de la y ya no va un vector, ya no va un número, va una función. X y Z. Al lado del J ya no va un número, va una función n que se llama X de coordenadas X y Z. Al lado del K, lo mismo, va una función, que en este caso le llaman P de X, Y, Z. Si fuera de dos variables, al lado del I va a ir el MXY, y al lado del J va a ir el NXY. Incluso la velocidad es un campo vectorial porque para un parámetro T, ¿cierto? Yo puedo obtener, digamos, una función f de ti más g de tj más h de tk. Eso es en el fondo un campo vectorial. ¿Ya? De hecho, nosotros habíamos definido alguna vez el gradiente, ¿cierto? El gradiente es un campo vectorial. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es que de una función de una variable yo puedo obtener nuevas funciones. Porque recordemos que la gradiente se definía como la derivada de f con respecto a x según y, más la derivada de f con respecto a y según j, más la derivada de f con respecto a z según k. Por ejemplo, supongo que la temperatura T en cada punto x, y, z en una región del espacio está asociada por, o está dada por T igual a 100 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. ¿Cierto? Y dice que f está definido por el gradiente de T. Obtenga el campo vectorial f. Ya, pues, como quiero el f y me están diciendo que el f es la gradiente de T, entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la gradiente. ¿Cómo era la gradiente? Derivar esto con respecto a x, menos 2x. Entonces acá coloco menos 2xy. La segunda componente es de f de y, o sea, derivar esto con respecto a y, me va a quedar menos 2y. Por eso acá se colocó menos 2ij. La tercera componente de f de z, entonces derivo con respecto a z, me va a quedar menos 2zk. Entonces ahí lo que yo tengo o encontré es la función asociada al campo vectorial. Y como la función, en este caso, está asociada al gradiente y el gradiente indica el incremento en una cierta dirección, entonces lo que me está dando esta función es hacia qué lugar se incrementa más la temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, hay campos vectoriales como este, que es un campo circular o de giro que se le llama, que cumple con esta función. Hay campos vectoriales que son radiales. Radiales, ¿por qué? Porque nacen de un centro y se mueven de forma radial como pequeñas circunferencias, como lo sería en este caso el campo eléctrico en un sistema de cargas puntuales, por ejemplo. ¿Sí? Pero como los campos vectoriales son funciones, la pregunta es cómo yo puedo encontrar la integral de línea de un campo vectorial, para ser específico. Y aquí está ¿cómo se llama? La gracia. Para yo poder encontrar una integral de línea de una función, que en este caso es un campo vectorial, lo vamos a hacer en base a esta fórmula que está acá. ¿Ya? Integral de C es la curva porque se parametriza, F es la función y el dr ya sabemos lo que es, pues el dr es la diferencial de la curva parametrizada, que sería el R que está acá. ¿Ya? Entonces dice, para evaluar la integral de línea F, MI más NJ más PK a lo largo de la curva GTI más HTJ más KTK, hay que seguir estos pasos. Entonces primero dice, exprese el campo vectorial en términos de la curva parametrizada como F de R de T. O sea que en castellano, al M, al X, Y y el Z lo voy a reemplazar por el G, el H y el K, y así sucesivamente. Después dice, calcule la derivada del vector velocidad de R de T, ¿ya? Que es el que está acá.
Y después dice, evalúe la integral de línea con respecto al parámetro t. O sea, esto que está acá. O sea, la función se evalúa en la curva parametrizada, se multiplica por el v, que es el dr de t. Esto que está acá es el producto punto. Recuerden que el producto punto era multiplicar los i con los i, los j con los j, los k con los k sumados. Y el dt que está acá vendría siendo la diferencial asociada a la integral. Ejemplo. Y con esto terminamos. Dice, evalúe la integral de curvilínea o de línea de f.dr. Me dicen quién es f. F es zi más xij menos i cuadrado k. A lo largo de una curva C, no tengo idea cuál es la curva, pero sí sé que está dada por este vector parametrizado, que vendría siendo t cuadrado i más tj más raíz de t, k. ¿Ya? Y además me dan digamos en este caso, la parametrización de t, o sea, entre qué valores se mueve t, que sería del 0 al 1. Ya. Si yo miro el r, el t cuadrado vendría siendo el x, el t vendría siendo el y el raíz de t vendría siendo el z. Entonces lo primero que voy a hacer es reemplazar eso acá en f. Entonces donde dice z voy a colocar raíz de t, por eso acá dice raíz de t y más. Acá dice x por y, o sea, tengo que multiplicar t cuadrado por t, por eso acá dice t cubo j. Después viene un menos el y, que en este caso el y era t, perdón. Al cuadrado me queda t cuadrado k. Encontré el f que necesito. ¿Qué tengo que hacer ahora? Encontrar el dr de t, o sea, derivar el r con respecto a t. Entonces la derivada de t cuadrado son 2ti, la derivada del t es 1j, la derivada de la raíz de t es 1 partido por 2 veces la raíz de t, k. ¿Qué tenía que hacer ahora? Hacer el producto punto entre estas dos cosas. ¿Cómo era el producto punto? El primero por el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Entonces raíz de t por 2t me da 2t elevado a 3 medios. Más t cubo por 1, t cubo. Más menos t cuadrado por 1 partido en 2 raíz de t me da 1 medio t elevado a 3 medios. Entonces ahora 2 por t elevado a 3 medios menos 1 medio por t elevado a 3 medios me da 3 medios, ¿ya? Por t elevado a 3 medios. Lo integramos, por eso queda acá el 2 quintos t elevado a 5 medios más la integral de t cubo, que es t cuadrado, t elevado a 4 partido por 4, y esto se evalúa entre 0 y 1. Obviamente se evalúa en 0, se va a hacer 0 la integral, por lo tanto evalúo en 1, me queda 3 medios por 2 quintos, que son 3 quintos, más 1 cuarto, y eso me da 17/20. Así de fácil es encontrar una integral de línea en estos casos. ¿Ya? Yo creo que es más fácil que todos los demás ejercicios de integral doble. ¿Se entendió? ¿Todavía estoy acá? Sí, profe, no se ha muerto. Sí, profe. Ya. ¿Pero se entendió? Sí, yo al menos sí. Ya, ¿y el resto? Jefe. Habla. No, nada, profe, perdona. Lo bueno que tiene esto es que siempre va a pasar lo mismo. A lo mejor lo único que no va a cambiar es que no sé, o no les voy a dar el T, pero hay formas de hacerlo. Aunque generalmente siempre se da porque, a no ser que sea una gráfica, el F se los van a dar, el R se los van a dar. Entonces con el F ya saben que tienen que reemplazar el X, Y y el Z en el F, tienen que encontrar el DR de T, después hacen el producto punto, reemplazan en la integral y resuelven. Es como eso. ¿Ya? No requiere de mucha ciencia. Eso cuando la función está asociada a un campo vectorial. Pues si no estuviera asociada a un campo vectorial, como una función cualquiera acá, se usa esta fórmula que teníamos acá. Bueno, esta. Para ser más específico. En realidad se pueden hacer muchas cosas con las integrales de línea. De hecho, faltan las otras integrales que son las de superficie, pero el tiempo no nos permitió más que eso. Bien.
Eso sería toda la materia para la pro. ¿Alguna duda? Y chiquillos, entonces, vamos a recordar algunas fechas para que las anoten. ¿Ya? Vuelvo a insistir, están en intranet, pero mejor que las tengan anotadas. El 4 de enero tenemos el control número 4. ¿Ya? Ojo, se borra uno de los 4 controles. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque siempre preguntan, ¿te borró un control? Estoy que digo que no, para ver cuál es la reacción. ¿Ya? Se borra uno de los 4 controles, que obviamente es el de peor nota. ¿Ya? Profe, esto va a ser en Edo y cálculo, ¿cierto? Vamos en cálculo. Mañana en Edo, si queréis, te hablo de Edo. Ya. Quizás es un error que yo también he cometido, que he mezclado de repente y ahí se generan las confundiciones. ¿Ya? Después, el 13 de enero, tenemos la prueba número 3. ¿Ya? El 15 de enero tenemos las pruebas recuperativas. Eso es para aquellos que deben pruebas, no controles, pruebas. ¿Ya? Y el 18 de enero corresponde a la prueba optativa. ¿Ya? Respecto al control 4, ¿ya? Entraría multiplicadores de Lagrange, ¿ya? Entrarían integrales dobles, coordenadas polares. ¿Ya? Eso entraría en el control. En la prueba número 3, entrarían integrales dobles, triples y de línea. ¿Ya? Eso específicamente. ¿Ya? Entrarían integrales dobles, integrales triples y de línea. ¿Ya? Importante destacar, las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas son formas de calcular integrales. Por lo tanto, obviamente entra ahí. Oye, Giovanni, no se juzguen como escribo. Es que, profe, el teclado de la pantalla mío es muy chiquito, con lo tengo muy grande, no me juzgue. Prueba 3, integrales dobles, triple de línea. Ya, pero qué bueno que lo hayas escrito. Lo mismo que le dije a tu compañero, no te voy a hablar por Edo, te voy a hablar por cálculo. La verdad es que no me acuerdo cuál era el porcentaje. Déjame verlo al tiro. Pero si no me equivoco es el 30% en cálculo. Ya estamos pensando en la prueba optativa, ¿cómo? No, te lo pregunto. Ah, ya. Sí, Por perfecto. si acaso. No, me acabaste de dejar con la duda porque no sé si es el 30% o el 40%. Nada, les respondo, te lo respondo el miércoles, porque prefiero estar seguro. ¿Ya?
Pero eso. Esas son las fechas ya de lo último. Obviamente no entran ustedes en todas, porque por ejemplo el control 4 ya hay todos, la prueba 3 todos, pero las pruebas recuperativas son solamente para aquellos que deban pruebas. ¿Ya? No es que sean recuperativas como que, tengo una nota mala en esta, voy a darla, no. No, es para los que deben pruebas. ¿Ya? Obviamente debidamente justificadas. Si no están justificadas, tienen el 1. ¿Ya? Y la prueba optativa que también es solamente para aquellos que necesiten esa nota. ¿Ya? Eso, chiquillos. Bueno, claramente están agotadísimos. Si tuvieran que hacer una ¿cómo se llama?